Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 46. Estudiar Python toda la noche. Después de la cena, la señora Yan envió a Lu Zhou y Chen Yusan de regreso a la escuela. Antes de partir, Han Menki se despidió, aunque de mala gana. Sus vacaciones de verano comenzaban mañana. Según la señora Yan, se quedaría en Shanghái con su padre durante las vacaciones de verano. Obviamente, ella no podría recibir tutoría durante ese tiempo. La próxima sesión de tutoría sería en septiembre. Cuando Chen Yusan y Lu Zhou caminaron hacia los dormitorios, ella se dio la vuelta y preguntó: «Voy a estudiar vocabulario cuando regrese al dormitorio. ¿Qué hay de ti?» Lu Zhou lo pensó y dijo: «Voy a la biblioteca». Chen Yusan dijo: «Hermano pequeño, estás estudiando tanto como un estudiante de primer año. Siento la presión de ti». Lu Zhou sonrió y dijo humildemente: «No estoy trabajando tan duro. No soy el único que se queda en la escuela. Hay otra en mi dormitorio». Chen Yusan miró al cielo y suspiró. Todos los nuevos estudiantes son así. Los dos se separaron cuando estaban cerca de sus dormitorios. Lu Zhou fue primero a la biblioteca para empacar sus cosas que quedaron en la mesa. Luego fue al edificio y cuando encontró un aula vacía, encendió la luz. Una vez que encontró un asiento para sentarse, Lu Zhou vertió el contenido de su mochila sobre la mesa. Cuando miró el reloj en la pared, eran exactamente las 8 en punto. Si tomó una cápsula de enfoque ahora, y el tiempo efectivo es de 5 horas, el efecto de la droga duraría exactamente hasta la 1 en punto. De mi prueba anterior, a lo sumo que puedo mantener sería hasta alrededor de las 5 en punto. Me levantaré a las 12, almorzaré en la cafetería, luego iré a la sala de computación de la escuela. Lu Zhou desenroscó la botella de agua mineral y respiró hondo. Luego tomó una pastilla de la botella, se la echó a la boca y tragó. Sintió la sensación de una hormiga trepando sobre él nuevamente. La hormiga se arrastró desde la parte posterior de su cabeza hasta las cejas y pronto, todo en su campo de visión se volvió más claro que nunca. Era como si estuviera engañando. Espera, no, estaba engañando. Lu Zhou no perdió un segundo. Rápidamente sacó el libro de texto tutorial de introducción al lenguaje Python y comenzó a leer desde la primera página. Hubo una broma que decía que si uno quiere que los programadores vagos comiencen a trabajar, lo mejor que puede hacer es preguntarles: ¿qué idioma es el mejor? Se dividirían en respuestas como C++, Java, Python, etc. Luego, trabajarían duro hasta que demostraran que su lenguaje era el mejor. Por lo tanto, en realidad no tenía sentido discutir qué idioma era el mejor. El idioma más apropiado fue el mejor idioma. Un buen programador necesitaría dominar más de un idioma. Era como si un general tuviera que saber más que mandar a la infantería. Tenían que comandar caballerías móviles, arqueros de largo alcance. En cuanto a cosas como tanques, cañones y aviones, podrían almacenarse en la base de datos del sistema, pero Lu Zhou no pudo ponerse en contacto con ellos. Hablando funcionalmente, C++ era más como una navaja suiza. Tenía una gran operatividad y podía hacer cualquier cosa. Se podían hacer pequeñas tareas con él, pero para proyectos grandes, no era tan factible. Por ejemplo, si uno quisiera construir un automóvil, tendría que comenzar desde el volante. En contraste, Python era similar a Java. Era un nivel superior de lenguaje y una rueda en sí mismo. Si uno quisiera construir un automóvil rápidamente, Python fue sin duda la mejor opción. Fue simple y rápido. Era el mejor código de caballería del mundo. El código también era muy legible, por lo que los usuarios no tendrían que dedicar tanto tiempo a la sintaxis. Podría realizar las ideas del usuario en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si uno quisiera construir una página web, Python sería mucho más fácil y se vería mucho más conciso que C++. Lu Zhou ya había dominado las habilidades básicas de C++. Por lo tanto, fue fácil para él aprender Python. Solo necesitaba el tiempo para memorizar lo básico. En cuanto a los métodos de operación reales de Python, podría aprenderlo mañana. Creía que podía aprenderlo bien sin la ayuda de la cápsula de enfoque. Al día siguiente, la cabeza de Lu Zhou estaba sobre la mesa. Cuando abrió los ojos, estaba confundido. Había una huella roja de su mano en su rostro. Al igual que las veces anteriores, cuando su cerebro estaba sobrecargado hasta el punto crítico, se desmayaba. Ni siquiera tuvo que tratar de quedarse dormido. Este tipo de sentimiento fue muy agradable y fue mejor que beber. Por un lado, el cerebro se estaba llenando de conocimiento.
Por otro lado, su alma estaba siendo llevada al límite hasta el punto de que era casi como si se estuviera volviendo inmortal, lo único era que los efectos posteriores eran obvios, especialmente su posición para dormir. La mitad de su trasero estaba en el aire. Cuando se puso de pie, no pudo sentir su muslo derecho y casi cayó al suelo. Creo que necesito pedirle a la escuela que ponga una cama en el aula, aunque parece un poco irreal, dijo Luzou mientras sostenía el escritorio. Su cerebro se sentía atontado. Progreso de la misión 30-11. Terminó todo el tutorial de introducción al lenguaje Python anoche. Si bien no era experto en Python, al menos sabía lo básico. ¿Qué hora es? Luzou miró el reloj en la pared y su expresión cambió. Uy, son casi las 2 en punto. La cafetería está cerrada. Moriré en el camino si trato de comer fuera de la escuela. Luzou cambió su expresión facial y suspiró. Bueno, solo comeré algunos fideos instantáneos para el almuerzo. Como ayer comió comida cara, hoy se lo tomaría con calma. Luzou fue al supermercado y compró algunos fideos instantáneos antes de regresar al edificio de la escuela. El edificio tenía una máquina de agua caliente. Uno solo tenía que deslizar la tarjeta y también era gratis. La única parte inconveniente era que la velocidad del agua variaba y era fácil quemarse la mano. Luzou empapó sus fideos y cuando encontró un aula al azar en el primer piso, se sentó en la primera fila y comenzó a sorber sus fideos. Cuando terminó la taza de fideos, se alegró de tener finalmente algo de comida en el estómago. Se limpió la boca y estaba a punto de tirar la basura cuando de repente escuchó una fuerte tos proveniente de la parte de atrás. ¿Qué? ¿Hay alguien en el aula? Luzou tiene una expresión incómoda. No se dio cuenta de que había alguien cuando llegó antes. Se dio la vuelta y miró. ¡Qué casualidad! Es Wang Xiaodong. Luzou se acercó y lo saludó antes de preguntar. ¿Tampoco te fuiste a casa? Wang Xiaodong no dijo nada. Tenía una mirada por supuesto que estaba pegada en su rostro. Después de eso, la conversación se detuvo. Luzou había querido saludar antes de irse. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, Wang Xiaodong notó un libro en la bolsa de Luzou que había leído antes. Las cejas de Wang Xiaodong saltaron cuando preguntó. ¿Estás leyendo un libro de programación? ¿Qué? ¿Este tipo no fue a Weibo o WeChat? Luzou miró al genio. Habló sobre sus 9 tesis de informática en la entrevista Huawei Youth Daily. ¿Por qué alguien se sorprendería de que estuviera estudiando programación? Luzou se sintió raro pero no pensó que fuera de lo común. Luzou era una persona humilde y, por lo tanto, sonrió y dijo humildemente. Sí, me ha interesado recientemente, así que lo miré un poco. ¿Lenguaje Python? Es un lenguaje muy excelente, adecuado para programadores principiantes. Eres un primer año, así que ya has estudiado C++, ¿verdad? Si quieres aprender código a un nivel más profundo, Python es una gran opción. ¿Tienes una lista de libros? ¿Un plan de estudio? Preguntó Wang Xiaodong. Sus ojos se iluminaron ya que este era un tema del que sabía mucho. Raramente hablaba tanto. Oh, solo lo estoy viendo casualmente. No tengo un plan, Luzou sintió como si el entusiasmo del chico fuera difícil de manejar. No, no puedes hacer eso. La programación es un campo esotérico. Debe utilizar el aprendizaje sistemático planificado para construir su base. Te puedo recomendar algunos libros. Puedes encontrarlos en la biblioteca. Ve y míralos si estás interesado, dijo Wang Xiaodong. Luzou ni siquiera respondió, pero Wang Xiaodong tomó un bolígrafo y comenzó a escribir una larga lista de libros en una hoja de papel. Luzou lo vio escribiendo la lista de libros y se encogió. No pudo evitar pensar. ¿Este tipo también es tan molesto frente a Lin Yuxian? Es sorprendente que ella pueda tolerarlo, si bien Luzou estaba muy agradecido por la lista de libros del genio, probablemente no la usaría. Si tienes algo que no entiendes, puedes preguntarme, dijo Wang Xiaodong con una cara inexpresiva mientras levantaba sus lentes. Sin lugar a duda y Luzou habló un rato con él antes de llevar su taza vacía de fideos instantáneos y salir de la habitación. Capítulo 47. Desarrollar un experto en aplicaciones. La sala de computadoras estaba desierta sin una sola persona a la vista. Después de todo, esto fue durante las vacaciones de verano. Los estudiantes que estudian para el examen de ingreso de posgrado normalmente no usarían computadoras. Luzou fue a ajustar el aire acondicionado y se sentó. Ingresó su propia identificación de estudiante y contraseña y hábilmente se conectó a la computadora.
La razón por la que eligió la sala de computación de la escuela se debió principalmente al hecho de que los programas escritos en Python tenían que ejecutarse en una computadora Linux. Por lo tanto, aprender Python con un sistema operativo Linux era necesario. Además, la computadora portátil de segunda mano de Luzhou era demasiado mala. Me llevó una eternidad convertir una tesis en un archivo PDF. Cuando jugaba League of Legends, todos estarían conectados pero él estaría atrapado en la fuente. Ejecutar un sistema operativo dual o una máquina virtual era imposible. El libro de texto lo explicó claramente. No esperaba que fuera tan difícil de hacer, efectivamente, escribir en papel y codificar son dos cosas completamente diferentes. Supongo que tendría que aprender esto mediante la práctica. Era la primera vez que Luzhou había usado una computadora con Linux. Miró las instrucciones que tomó prestadas de la biblioteca y finalmente lo descubrió. Hablando de eso, tenía sentido que Windows se hiciera cargo de una cuota de mercado de eso tan grande. Incluso un novato que nunca antes había tocado una computadora podría usar la interfaz de Windows. Sin embargo, el sistema Linux era diferente. Se basó principalmente en operaciones de línea de comandos. Todo tenía que hacerse a través del teclado. Afortunadamente, la escuela instaló una distribución con un entorno de escritorio. Por lo tanto, Luzhou aún podría usar el mouse. Por supuesto, había ventajas obvias del sistema operativo Linux. Tenía una capacidad de personalización y seguridad superiores, lo que lo hacía más adecuado para servidores. Además, una vez que uno esté familiarizado con las operaciones de la línea de comandos, la eficiencia será varias veces mayor que con Windows. Por lo tanto, muchas compañías preguntarían a los programadores si podrían usar el sistema operativo Linux antes de reclutarlos. Luzhou finalmente estaba familiarizado con las operaciones básicas de Linux. Abrió un software Python, abrió el libro de texto y se sentó frente a la computadora. Escuché que uno de los mejores usos de Python es escribir un rastreador web. Si quiero llevar mi conocimiento a prueba, este debería ser un buen lugar para comenzar. ¿Pero qué tipo de rastreador debo codificar? Luzhou cayó en un pensamiento profundo. ¿Rastrear blogs en Weibo? ¿Publicaciones de rastreo en Tieba? Parece bastante aburrido. La clave es que los datos rastreados son inútiles y ni siquiera puedo almacenarlos si eran demasiado grandes. De repente, le dolía el corazón. Recordó la dolorosa experiencia de comprar un boleto de tren para irse a casa. No fue porque su computadora fuera lenta, sino porque la interfaz de usuario del sitio web del ferrocarril era horrible. Utilice la tecnología de rastreo para rastrear las estaciones, los trenes y la información del boleto del sitio web 12306, parece ser factible. Luzhou pensó que desde que estaba aquí, no quería perder más tiempo e inmediatamente comenzó a trabajar. Después de todo, el programa del rastreador se mencionó en el libro de texto, ya que era un ejemplo típico de la aplicación de Python. El libro incluso proporcionó diferentes métodos de cálculo para diferentes situaciones. Por supuesto, 12306 no era un sitio web de foro promedio. Dirigirse a este sitio web como principiante fue bastante difícil. Sin embargo, para un genio como Luzhou, que estudió todo el libro de texto, no fue un gran problema. Técnicamente, el rastreador en sí no fue demasiado difícil. Todo el programa tenía menos de 30 líneas. Se compiló perfectamente sin errores. Era hora de agarrar. Luzhou copió la URL del sitio web en el código y ejecutó el script. Descargó los datos en un archivo de hoja de cálculo que creó. Inmediatamente después, el ventilador de la computadora comenzó a zumbar. La computadora estaba funcionando con las líneas de código parpadeando en la caja de terminales negra. Los datos se ingresaron automáticamente en la hoja de cálculo. Luzhou miró la hoja de cálculo que se estaba llenando y se apoyó contra la silla. Python es muy conveniente. No es de extrañar que tantos expertos recomienden este lenguaje. Luzhou miró las líneas de datos que parpadeaban y se sintió como un hacker. Sin embargo, eso fue solo una ilusión. Esto fue completamente diferente al pirateo real. No era ilegal rastrear información pública desde un servidor. A lo sumo, el administrador del servidor estaría enojado porque estaba usando el ancho de banda del servidor. Por lo tanto, muchos sitios web egoístas habían establecido medidas contra el rastreo. Uno no podría rastrear ninguna información de ellos. Incluso si uno lo hiciera, la información rastreada sería basura. Otros sitios web menos avanzados podrían monitorear el número de visitas y bloquear la dirección IP. Sin embargo, el sitio web 12306 fue desinteresado.
Al monopolio gigante ni siquiera le importaba la experiencia del usuario. Obviamente, no le importarían los recursos del servidor. Mientras uno no derribara su servidor, a nadie le importaba. Lu Zhou miró las líneas de datos que se acumulaban en la hoja de cálculo. Comenzó a preguntarse si debería hacer algo más. ¿Hacer un sitio web para comprar boletos? Parece un poco redundante. De repente, se encendió una bombilla en la cabeza de Lu Zhou. ¿Y si hago una aplicación para comprar boletos? Pensó en su idea y no pudo controlar su entusiasmo. Aunque había muchos sitios web de reserva de boletos de terceros, no había tantas aplicaciones. Si pudiera hacer una aplicación sobresaliente, incluso podría ganar algo de dinero con ella. Lu Zhou pensó en el dinero y de repente se interesó. Su mente comenzó a calcular. Técnicamente, fue muy difícil construir de forma independiente una aplicación full stack. Fue mucho más difícil que escribir un simple programa de rastreo, pero no fue imposible. Podía usar el sistema para resolver problemas difíciles. Después de todo, gastar puntos generales para comprar conocimiento era parte del aprendizaje. Una vez que completara la misión y desbloqueara la rama de la tecnología de inteligencia artificial, definitivamente sería útil. Era solo que los servidores podían ser caros. Incluso las facturas de electricidad y los diversos costos de mantenimiento podrían ser bastante caros. Tenía menos de 10.000 yuanes en su cuenta bancaria y, por lo tanto, no podía hacer nada. Lu Zhou mordió los dientes y decidió superar estos problemas. Si puedo rechazar el salario de $500.000 de yuanes, puedo hacer cualquier cosa. Incluso si fallara, podría usarlo como una lección de aprendizaje. Por lo tanto, Lu Zhou terminó el programa. No se apresuró a cambiar el código. Abrió un documento de Word y, al igual que una tesis, comenzó a escribir un esquema de desarrollo de aplicaciones. Tengo que rastrear datos en tiempo real del boleto de tren. Los requisitos del servidor son muy altos y, por lo tanto, el código debe ser lo más eficiente posible. La interfaz puede ser simple. Pero la información tiene que ser precisa y completa. Debería mirar las aplicaciones de reserva de boletos de terceros como referencia, pero no puedo ser completamente similar, tengo que tener una idea original. Lu Zhou escribió hasta esta parte y su dedo frotó suavemente el teclado. Pensó durante mucho tiempo y comenzó a tocar el teclado nuevamente. En primer lugar, comprar las entradas automáticamente no es nuevo. Muchos otros navegadores tienen esta característica. Pero para comprar automáticamente las entradas sin conexión, aún no lo he visto. Lu Zhou pensó en las últimas vacaciones de invierno. Tuvo que actualizar el sitio web en su dormitorio durante casi media hora antes de que pudiera reservar un par de boletos. Sintió que era difícil para la gente irse a casa para el año nuevo. Actualizar constantemente el sitio web oficial le daría a uno una baja probabilidad de obtener un boleto, ya que podría haber algunos que podrían ser boletos que fueron reembolsados por otros. Lu Zhou no sabía de dónde podían venir los boletos, pero la función podría considerarse. Por ejemplo, establecer un período de tiempo y varios horarios de trenes. El servidor actualizará automáticamente los datos y enviará la solicitud en el momento en que aparezca el ticket. Había usado varios softwares para robar boletos, y hasta ahora, esta característica no parecía estar disponible. Además, el concepto no parecía tan difícil de implementar. Lu Zhou pensó hasta este punto antes de mirar el reloj. Son las 3 de la tarde. Lu Zhou guardó el documento de Word. Luego se subió las mangas y colocó las manos sobre el teclado. Trabajo. Capítulo 48. Hacer una fortuna escribiendo tesis. Lu Zhou trabajó durante todo el día. Ya eran las 10 cuando copió el programa en su USB y apagó la computadora. No podía moler demasiado, ya que había pasado toda la última noche estudiando Python. No podía hacer otra noche entera, al menos no si quería vivir una vida larga. De acuerdo con su plan original, comenzaría a estudiar conocimientos avanzados de C+, utilizando libros de la lista de libros del sistema. Sin embargo, parecía que tenía que hacer algunos pequeños ajustes a su plan. Por ejemplo, quería leer 2 libros avanzados de Python, pero no quería retrasar la finalización de su misión. No esperaba usar esta lista de libros ya, dijo Lu Zhou mientras miraba el borrador que contenía la lista de libros que Wang Xiaodong le dio. Él dijo en su corazón. Espero que la paz llegue a las buenas personas. Las vacaciones de verano pasaron rápidamente. Pronto, ya era mediados de agosto. Lu Zhou no sabía si el sistema le estaba engañando, pero descubrió que estaba siendo cada vez más adicto a aprender hasta el punto de que no podía extraerse. Liu Rui dijo que estaba obsesionado, pero Lu Zhou no estuvo de acuerdo.
Estuvo de acuerdo en que el proceso de aprendizaje era aburrido, pero adquirir el conocimiento fue alegre. Aunque sonaba contradictorio, en realidad no lo era. Después de todo, uno no podría adquirir conocimiento de las técnicas de estudio. A veces, una persona puede leer un libro durante horas pero no puede entender una sola oración. Incluso el monje lo encontraría aburrido. Cuando uno podía entender completamente cada palabra y cada concepto al mismo tiempo, sabía que su conocimiento estaba aumentando, uno naturalmente se inclinaría a estudiar sin ninguna sugerencia. En este momento, había completado 25/30 de la misión de recompensa. Los últimos 5 libros consistieron en diseño de circuitos integrados y libros de ingeniería mecánica. Si fue hace 2 meses, Luzhou no podría entender estos libros de texto. Sin embargo, como tenía los fundamentos de las matemáticas y la física, se sintió seguro al leer esos libros de texto. Por otro lado, el enfoque principal de Luzhou seguía siendo la ciencia de la información. Después de todo, era muy costoso para él subir de nivel la ciencia de la información. Sería un desperdicio no utilizarlo. Pasó casi un mes para terminar de desarrollar la aplicación e incluso pasó la verificación final de errores. El proceso fue mucho más difícil de lo que imaginó, pero afortunadamente, finalmente pudo superarlos. Como resultado, su experiencia en el desarrollo de aplicaciones aumentó de 0 a 1. El nombre de la aplicación se llamaba Tren del Campus. Por el nombre, el grupo demográfico objetivo era estudiantes de las principales universidades. No contrató a un desarrollador front-end y, por lo tanto, la interfaz de usuario de la aplicación era muy simple. Todos los diseños se encontraron en línea de forma gratuita y el estilo era simple y suave. Para aprender el desarrollo de una aplicación de Android, Luzhou aprendió algunas herramientas para desarrolladores y vio muchos vídeos de programación técnica. Aprendió todo esto en su tiempo libre. Luzhou realmente no tenía la energía para aportar a iOS. Quería hacerlo más tarde. La pregunta ahora era encontrar un servidor con buena calidad. Si no tenía un servidor, olvídate de beneficiar a la sociedad, como máximo podría dejar que sus compañeros de cuarto usen la aplicación. Mientras Luzhou estaba preocupado por el servidor, el profesor Tan lo llamó de repente y le pidió que fuera a la oficina. Cuando Luzhou entró en la oficina, el profesor Tan sonrió y casualmente le hizo un gesto para que se sentara. Luego preguntó con una sonrisa: ¿Cómo estás recientemente? Estoy bastante bien, profesor. ¿Qué pasa? Dijo Luzhou con una sonrisa. El profesor Tan sonrió y dijo: Es casi septiembre. Dean Lu quería que te preguntara, ¿cómo va tu preparación? La preparación va bien, creo que debería estar bien. Solo dependerá de cómo estén mis 2 compañeros de equipo, respondió Luzhou con una sonrisa. Eso es bueno. Esta competencia es una buena oportunidad, espero que puedas desempeñarte bien. No te preguntaré nada más. El profesor Liu sabe más que yo, así que deberías ir y preguntarle si no estás seguro de algo, dijo el profesor Tan antes de detenerse. Él sonrió y miró a Luzhou. ¿Qué has estado investigando recientemente? ¿Has cocinado otro proyecto famoso? ¿Qué? ¿Cómo supiste? Sorprendido, Luzhou miró al profesor Tan y preguntó: ¿Cómo lo supiste? Solo estoy preguntando casualmente. Realmente no me decepcionaste, dijo el profesor Tan mientras se recostaba en la silla de su oficina. Luego desenroscó su taza y tomó un sorbo antes de preguntar: Dime, ¿qué es esta vez? Esta vez no investigué nada que valga la pena mencionar, dijo Luzhou mientras sonreía vergonzosamente. Continuó. Acabo de escuchar a algunos estudiantes quejándose de comprar boletos de tren durante los períodos pico de vacaciones. Entonces, escribí una aplicación para comprar boletos. La respuesta de Luzhou sorprendió al profesor Tan. Frunció el ceño y preguntó: ¿Cuándo comenzaste a investigar en informática? Originalmente pensó que Luzhou estaba investigando en silencio las matemáticas. Sin embargo, resultó que corrió a la informática. La última vez que se encontraron, Luzhou todavía estaba estudiando los números primos de Mersenne. ¿Por qué Luzhou es tan torpe que no tiene dirección? Luzhou estaba muy perplejo al pensar: ¿por qué el profesor Tan también es así? ¿Mi talento matemático realmente superó mis talentos informáticos? Hace solo medio mes, Huaguo Zhou Daili lo elogió por su talento completo. Oh, siempre he estado investigando ciencias de la computación, dijo Luzhou mientras trataba de corregirlo. El profesor Tan estaba un poco aturdido. Él sonrió torpemente como si recordara. Él tosió y preguntó: ¿Estás cambiando a la informática el próximo semestre? Luzhou sacudió la cabeza y dijo:
Todavía no tengo planes para eso. Creo que es muy importante aprender bien las matemáticas. Es muy útil para estudiar otras materias. Además, las otras carreras podrían no ser adecuadas para mí. Él estaba diciendo la verdad. Cuando estaba aprendiendo los conceptos básicos de la química orgánica e inorgánica, su conocimiento matemático fue realmente útil. La informática también es una especialidad bastante popular. No estoy en contra de que cambies de carrera. Sin embargo, déjame darte un consejo. Si continúa sumergiéndose en las matemáticas, tendrá más éxito. He dado conferencias durante muchos años y eres uno de los estudiantes más talentosos que he visto, dijo el profesor Tam. Suspiró. Por supuesto, sé que no eres el tipo de persona que puede sentarse en un laboratorio e investigar. Eres demasiado impaciente. Lu Zhou estaba confundido. No sabía si el profesor Tan lo estaba felicitando o insultando. O tal vez fue una pena. Olvídalo. Dejaré de hablar, digiere esto tú mismo, suspiró el profesor Tam. Él negó con la cabeza antes de decir. Te llamé hoy porque quería hablar sobre tu tesis y ver si progresaste. No esperaba que saltaras a la informática. Supongo que he perdido el tiempo. Lu Zhou levantó las cejas mientras pensaba. Si sigo escribiendo tesis, me da miedo que pienses que estoy escribiendo tesis de calidad inferior. ¿Por qué siempre piensas que estoy haciendo algo mal? Por supuesto, no podía expresar sus pensamientos en voz alta. Lu Zhou tosió, sonrió y dijo. Profesor, las matemáticas son difíciles de hacer bien. Hice lo mejor que pude. El profesor Tan agitó la mano y no discutió. Puso su taza en su escritorio y dijo. Está bien, la dejaremos así. Deja aquí tu número de cuenta bancaria y vete. ¿Número de cuenta bancaria? Lu Zhou estaba aturdido. El profesor Tan miró su rostro sorprendido. Entornó los ojos y sonrió cuando preguntó. ¿Qué? ¿Por qué te ves tan sorprendido? ¿Nadie te lo dijo? ¿Acerca de? Preguntó Lu Zhou con las cejas levantadas. Tenía un mal presentimiento sobre esto. La escuela tuvo una reunión recientemente. Dijo que para apoyar fuertemente las actividades de investigación científica y alentar a los estudiantes a descubrir nuevos conocimientos, querían que revisáramos las estadísticas y ver cuántas tesis presentaba cada departamento, dijo el profesor Tam. Luego hizo una pausa y sonrió antes de continuar. Básicamente, estás obteniendo dinero. Este dinero se asigna de acuerdo con el factor de impacto de las tesis de Lick. No recuerdo exactamente cuánto, pero no menos de 5.000. 5.000. Lu Zhou respiró hondo y dijo seriamente. Profesor, de repente tengo algunas buenas ideas. ¿Puedo presentar las tesis de SCI ahora? Mierda, dijo el profesor Tam. Él se rió, es demasiado tarde. No sabía por qué, pero se sintió feliz mirando a Lu Zhou así. Felicidad inexplicable. Capítulo 49. Perdí. Perdí. Lu Zhou inició sesión en el sitio web de la escuela para echar un vistazo. Ni siquiera sabía que había un anuncio. ¿Quién hubiera pensado que uno podría ganar dinero escribiendo tesis? Todo fue por la reunión. Las reglas de recompensa se anunciaron en el sitio web. Cantidad de recompensa igual, si más 1, 5.000 yuanes. Y fue el factor de impacto de la revista. Por ejemplo, el factor de impacto de la Revista Internacional de Matemáticas Teóricas y Aplicadas fue 3.310. Publicó 2 tesis de matemáticas, por lo que la escuela le daría un total de 41.300 yuanes. Además, según el profesor Tan, este bono se pagaría en forma de subvenciones para investigación científica. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estaba libre de impuestos. Las otras 9 tesis no fueron elegibles para las recompensas. A pesar de que contaban como tesis SCI, fueron publicados en el Diario General. Lu Zhou vio esto y estaba desconsolado. De la evaluación de un CEO, sus 9 tesis fueron indudablemente valiosas. Se atornilló sobre un pequeño pago de 150 yuanes. No tenía sentido ser arrepentido. Sin embargo, si uno lo pensara con claridad, sería difícil decir si fue una pérdida o una ganancia. Si nunca se publicó en la revista general, habría sido revisado por un revisor académico más profesional. Sus tesis podrían no haberse destacado de otras tesis o haber pasado la revisión tan rápidamente. La razón por la que pudo obtener una evaluación S+ y desbloqueó la misión de recompensa se debió en gran medida a la velocidad del proceso de revisión de la revista general. De todos modos, probablemente podría tener suficiente dinero para el servidor. Zhou, ¿qué estás mirando? Liu Rui vio que Lu Zhou no fue a la biblioteca a estudiar. En cambio, estaba mirando la pantalla de la computadora.
Por curiosidad, finalmente preguntó. Liu Ruiz finalmente había dejado de chupar a Lu Zhou. Parece que todo el proxenetismo llegó a su fin, está bien, suspiró Lu Zhou. Él dijo. Estoy triste porque perdí un poco de dinero. ¿Qué dinero? ¿Recompensa tesis de ciencia? Jódeme, eres demasiado bueno, dijo Liu Rui mientras sus ojos se abrían. Él gritó. ¿Cuánto recibiste? Probablemente 10 o 20 mil. Lu Zhou quería ser modesto y dijo un número más bajo. No había esperado que Liu Rui se sorprendiera por eso. Liu Rui guardó silencio por un momento. Después de mucho tiempo, suspiró y dijo inexpresivamente. Zhou, ¿qué tal si nos compras la cena esta noche? Lu Zhou lo pensó. Tiene sentido. Después de todo, dijo que nunca deberían olvidarse el uno al otro y que deberían comprarse comidas cuando se enriquecieran. Aunque valoraba el dinero, no era egoísta. Por lo tanto, llevó a Liu Rui a la calle de comida cerca de la escuela y encontró un lugar picante. La olla picante fue entregada a su mesa. Liu Rui normalmente no bebía pero pidió 2 cervezas. Cada uno de ellos abrió una cerveza. De repente, Liu Rui preguntó. ¿Cómo te vas a quedar en la escuela durante el verano? Lu Zhou estaba comiendo un palito de tofu cuando respondió. ¿Está bien? Bastante gratificante. Estoy tan celosa de ti, suspiró Liu Rui. Luego agregó. Siento que me estoy volviendo más estúpido. No puedo asimilar ningún conocimiento nuevo. Se arrepintió seriamente de participar en la competencia de modelado matemático. Una vez que pasó la primera ronda de selección de la escuela, le dieron compañeros de equipo y un maestro. Sin embargo, una vez que comenzó el verdadero entrenamiento, se dio cuenta de lo lejos que estaba de los genios reales. Por ejemplo, el estudiante de tercer año en su equipo ya había ganado el segundo premio 2 veces. Ingresó a esta competencia antes de su graduación con la esperanza de obtener el primer premio. Liu Rui se comparó con él y sintió que era un hermano pequeño que sostenía la pierna del hermano mayor. Sin embargo, una persona como él todavía dijo modestamente que no tenía educación. Más tarde, Liu Rui escuchó de los otros equipos que la escuela organizó que los diversos departamentos habían organizado un super equipo. Fue el verdadero equipo dorado. Esas personas ni siquiera entrenarían con personas como él. Liu Rui finalmente entendió que el equipo en el que estaba Lu Zhou era el legendario super equipo. Después de escuchar las noticias, estaba confundido y angustiado. Como la brecha era demasiado grande, incluso comenzó a pensar si debería ponerse celoso de su compañero de cuarto, que de repente se levantó al éxito. Lu Zhou dio un golpecito a su cerveza contra la de Liu Rui cuando dijo. Creo que estás demasiado cansado. No hay otra manera. Hay personas que son mejores que yo mientras trabajan más duro que yo. Tengo que trabajar duro, dijo Liu Rui. Golpeó la cerveza y suspiró. Era como si estuviera tratando de eliminar la depresión de su cuerpo y dejarla ir hacia el cielo nocturno. Lu Zhou estaba un poco borracho y no podía entender por qué Liu Rui estaba deprimido. Cuando la gente está borracha, les gustaba hablar obscenamente. Lo recuerdo, no debería decirlo. Liu Rui hizo una pausa. Pensó que Lu Zhou tenía buenos consejos y, por lo tanto, no pudo evitar preguntar. ¿Qué? Lu Zhou eructó antes de decir. Si hay personas mejores que tú y que trabajan más duro que tú, entonces, ¿qué sentido tiene que trabajes duro? Liu Rui. La pareja terminó 7 cervezas, 5 de las cuales fueron consumidas por el propio Liu Rui. Liu Rui no era del tipo que podía manejar el alcohol y se quedaría callado cuando estaba borracho. Después de beber la última botella, golpeó su cabeza contra la mesa y asustó a Lu Zhou. Incluso el picante gerente de la olla se sorprendió al pensar que Liu Rui estaba envenenado. Después de eso, el niño se volteó y comenzó a decir tonterías. El gerente y Lu Zhou se sintieron aliviados al ver eso. Una vez que Lu Zhou pagó las cuentas, llevó al borracho Liu Rui a su dormitorio. Lu Zhou no tenía la fuerza para llevarlo por la escalera. Entonces, sacó una estera de su gabinete e hizo que Liu Rui durmiera en el suelo. Esperó a que se acostara en la estera antes de darle una manta a Liu Rui. Nadie más habría ayudado a su amigo así. Lu Zhou encendió el aire acondicionado y se sentó en la silla antes de tomar un sorbo de agua. Él suspiró aliviado. Él estaba cansado. Liu Rui no se sintió cansado en absoluto. En cambio, se acostó y comenzó a roncar. Tendrás un dolor de cabeza masivo mañana por la mañana. Lu Zhou sacudió la cabeza y abrió la computadora. Ingresó a un sitio de compras en línea y comenzó a buscar un servidor apropiado. Según el profesor Tan, la escuela le transferiría el dinero a más tardar mañana.
Encontraría un servidor hoy y lo pediría después de recibir el dinero mañana. Si es posible, quería comprar un servidor de buena calidad. No fue completamente para su aplicación de compra de boletos, sino también en preparación de la recompensa de la misión de nivel de inteligencia artificial 0. ¿Qué pasaría una vez que actualizara la inteligencia artificial del nivel 0 al nivel 1? Sería la primera rama tecnológica que desbloquearía. Por lo tanto, Lu Zhou estaba emocionado. Por supuesto, después de ver el precio del servidor, su rostro se puso azul. Dell Rackmount Chasis 2U, 56 núcleos 112 hilos 256 GB RAM, viene con 12 discos duros de 8 TB, 270,000 yuanes. De ninguna manera. Lenovo IBM, matriz de almacenamiento de controlador dual. Utiliza tecnología de compresión Storuice en tiempo real, 64 GB de RAM, 8 conexiones de fibra de 8 GB, 24 discos duros de 3,5 pulgadas. Precio, 40,000. Eso parece estar bien, espera. Me perdí un cero, no puedo permitirme esto. Se desplazó por otra página, pero todos eran igualmente caros. Maldita sea. ¿Por qué es tan caro? Lu Zhou ordenó por precio y encontró algunos servidores más baratos. Sin embargo, no sabía si podrían manejar sus necesidades de operación. No podría gastar todo su dinero en comprar el servidor. Mantener el funcionamiento del servidor también cuesta dinero. Lu Zhou no pudo decidir. De repente, recordó sobre el genio de la informática en su equipo. Oh sí, ¿por qué no le pregunto? Como todavía era temprano, Lu Zhou sacó su teléfono y lo llamó. Capítulo 50. Un verdadero estudiante genio puede aplicar sus conocimientos. ¿Escribiste un script de rastreo de Python? Preguntó Wang Xiaodong cuando escuchó la declaración de Lu Zhou. Lu Zhou explicó. Técnicamente hablando, es una aplicación para comprar boletos. Quiero comprar un servidor para probarlo. ¿Tienes alguna sugerencia? Y deja de joder, dijo Wang Xiaodong mientras interrumpía groseramente a Lu Zhou. Él dijo. ¿Sabes cómo configurar el servidor? ¿Tienes un lugar para ponerlo? Si tratas de ponerlo en tu dormitorio, se disparará el interruptor automático de todo el piso. ¿Está exagerando? Pero escuchando su tono, parece que lo ha intentado antes. Wang Xiaodong continuó hablando por teléfono con un tono frío. Si quieres ganar algo de dinero, puedes hacer un trabajo independiente. No hay necesidad de hacer una aplicación. Si tiene dinero para gastar, puede intentar alquilar un servidor en la nube, que definitivamente es más fácil que tener su propio servidor. No tiene que preocuparse por la disipación de electricidad y calor. Te cobra por la cantidad de tráfico y hay precios mensuales y por hora. ¿Yo en serio? Respondió Lu Zhou. No eres un experto. ¿Por qué estás tratando de hacer esto? Suspiró Wang Xiaodong. Luego continuó pacientemente, además, ¿incluso pensaste en registrar un nombre de dominio para tu aplicación? ¿No puedo usar la dirección IP del servidor? Preguntó Lu Zhou. No, respondió Wang Xiaodong de inmediato. Él dijo. Por ejemplo, si desarrollaste una aplicación en iOS y estableciste una dirección IP de servidor fija en tu código, una vez que el operador del servicio en la nube cambia al dispositivo del servidor, no solo tendrías que volver a escribir el código y subirlo de nuevo, pero puede deshacerse de la mitad de sus usuarios directamente. No todos activan las actualizaciones automáticas. ¿El jodido? Lu Zhou nunca había oído hablar de esto antes. Wang Xiaodong hizo una pausa por un segundo antes de continuar diciendo. También la parte más crucial es que la recopilación de datos de su rastreador de los sitios web de terceros puede ser bloqueada por los administradores del sitio web y pueden bloquear su dirección IP. Este problema se puede evitar con un servidor en la nube. Después de todo, Ali tiene innumerables direcciones IP y no tiene que preocuparse por las direcciones IP virtuales. El estudiante genio se volvió extrañamente hablador cuando hablaba de su experiencia. Hablaba como una corriente interminable. Esto hizo que Lu Zhou pensara en Wang Wangmin. Si comenzara a hablar sobre la mecánica de interpretar a LeBlanc, podría continuar durante media hora. Por supuesto, el contenido del que habló el genio fue bastante valioso. Lu Zhou escuchó atentamente. Incluso tomó un cuaderno y comenzó a escribir notas. Si está rastreando desde 12306, el rastreador en sí no utilizará muchos recursos del servidor, especialmente dado que Ali está haciendo una promoción para usuarios de pequeñas empresas, hay un buen descuento. Creo que deberías comenzar con 1 millón de servidores que envían y reciben capacidad. Son alrededor de 300 yuanes al mes.
Espere hasta que aumente el número de visitas de sus usuarios, luego puede actualizar el servidor. Esto es mucho más conveniente que tirar su propio servidor. FCKB, este tipo realmente es un genio. Lu Zhou sintió que había salvado decenas de miles de yuanes solo de esta llamada telefónica. Por supuesto, todavía tenía que comprar su propio servidor, pero tendría que retrasarse hasta que recibiera su dinero. Gracias, algún día te compraré comida, dijo Lu Zhou. Hablaremos de eso más tarde. Cuando el tema cambió de la informática a la comida, el entusiasmo de Wang Xiaodong volvió instantáneamente a cero y su tono volvió a ser sin emociones. Sin embargo, Lu Zhou no tenía otras preguntas ni tampoco quería hablar por mucho tiempo. Le agradeció nuevamente antes de colgar. Lu Zhou sostuvo el mouse y fue a la página de computación en la nube de Alibaba. Comenzó a buscar servicios. De hecho, al igual que lo que dijo Wang Xiaodong, Alibaba Cloud estaba haciendo una promoción. El servidor tenía considerables descuentos. Un servidor de 1.000.000 de PPS1 solo cuesta 300 al mes, incluye SSD en la nube de 100 GB, 200 yuanes para actualizar a 1 TB, 0,3 yuanes por gigabytes extra. La Q, el ancho de banda de la intranet, las capacidades de envío y recepción se pueden actualizar. 50% de descuento por 3 años. Se podría decir que este precio es bastante atractivo. Si no hubiera circunstancias inesperadas, costaría menos de 1.000 yuanes por mes operar la aplicación. Si el número de usuarios supera la cantidad esperada, solo tenía que actualizar el servicio. Está bien, esto está resuelto. El siguiente paso es promocionar la aplicación. Tengo que promoverlo antes de que comience la escuela, pensó Lu Zhou. Anuncie en TIVA a nuevos grupos de estudiantes, en resumen, el objetivo principal es aumentar el volumen de usuarios. Lu Zhou completó la solicitud de alquiler del servidor y fue al baño a darse una ducha. Se secó el pelo y volvió a su dormitorio. Estaba a punto de subirse a la escalera y dormir cuando de repente olió un hedor acre. Se dio la vuelta y vio que Liu Rui vomitó mientras estaba acostado de lado. FCK. Este niño solo estaba durmiendo. ¿Cómo vomitó? Lu Zhou no tuvo tiempo de dudar. Saltó de la escalera y llevó a Liu Rui al baño. Vete, todavía puedo beber, dijo Liu Rui mientras tropezaba. Extendió la mano y empujó a Lu Zhou. Lu Zhou entró en pánico y rápidamente dijo. FCK, hermano Rui, no puedes vomitar de nuevo. Te lo advierto, acabo de ducharme. Barf, Lu Zhou. Lu Zhou se duchó sin razón y tampoco pudo dormir. El dormitorio olía extremadamente agrio. Liu Rui juró que esta era la última vez que iba a beber. Liu Rui siguió vomitando. Cuando finalmente estuvo despierto, miró al suelo y la ropa sucia de Lu Zhou. Avergonzado, se disculpó rápidamente. Apagaron el aire acondicionado y limpiaron los escombros antes de abrir la puerta para ventilación. Después de todo esto, Lu Zhou se dio otra ducha. Cuando regresó, tomó su estera y se fue al dormitorio del líder de la clase. Era imposible dormir sin aire acondicionado. Al día siguiente, Lu Zhou se despertó temprano. Cuando regresó a su propio dormitorio, Liu Rui seguía roncando en su cama. Lu Zhou no lo molestó. En cambio, fue a su escritorio y encendió su computadora. La aplicación del servidor en la nube estaba lista rápidamente. Subió el guión y el rastreador comenzó a trabajar. Descargó el boleto, la estación y otra información de 12.306 antes de resumir y ordenar los datos. Cualquiera podría crear una cuenta y comprar boletos, recibir recordatorios de venta, actualización automática de boletos, etc. Tenía todas las características necesarias y también era fácil de usar. El fondo azul claro era aburrido, pero al menos no era molesto. Lu Zhou descargó la aplicación en su teléfono y eligió una estación para probar. Vio que el pedido estaba bien, por lo que canceló el pedido en la etapa de pago. Luego pasó un día entero para poner la aplicación en la tienda de Android. Tiendas como Baidu Mobile, 360 asistentes y otras grandes plataformas de descarga de software de Android. Observó el número de descargas a través del panel de desarrolladores y vio que el número de descargas permanecía en 0. Suspiró. Creo que crear una aplicación exitosa no es tan fácil. No tener usuarios es un gran problema. Solicité un par de plataformas de publicidad gratuitas. No sé cuándo seré aceptado. Lu Zhou sacudió la cabeza y apagó su computadora portátil. Luego metió sus libros de texto en su bolso. ¿A quién le importa? Trabajaré en esto durante medio año más o menos. Al menos, puedo usarlo como una experiencia de aprendizaje.